Cuando hablamos de programación, lo primero que suele venir a la cabeza es el código. Pantallas llenas de texto, comandos, algo técnico, incluso algo intimidante. Pero eso es solo la superficie. Programar no es escribir código. Programar es definir un sistema de instrucciones que otra entidad, una máquina, va a ejecutar exactamente como se le indica. Y aquí está la primera idea clave. La máquina no interpreta, no deduce, no entiende en el sentido humano, solo ejecuta. Eso cambia completamente las reglas del juego. En el lenguaje humano podemos permitirnos ser ambiguos, podemos decir, ve por ahí, hazlo como antes, ajústalo un poco, y la otra persona completa los huecos, interpreta el contexto, toma decisiones implícitas. En programación eso no existe. Cada instrucción tiene que estar definida de forma explícita, cerrada y sin margen de interpretación. Si algo no está definido, no ocurre. Si algo está mal definido, ocurre mal. Por eso programar obliga a un tipo de pensamiento distinto, un pensamiento preciso, estructurado y anticipatorio. Preciso, porque no puedes dejar huecos. Estructurado, porque las instrucciones tienen que tener un orden lógico. Y anticipatorio, porque tienes que prever qué va a hacer el sistema antes de que lo haga. En ese sentido, programar se parece mucho más a diseñar un proceso que a escribir. De hecho, cuando alguien empieza a programar, el error más común no es técnico, es conceptual. Intentar trasladar el lenguaje humano a un sistema que no funciona así. Se intenta simplificar demasiado, asumir cosas, dar por hecho comportamientos, y el sistema simplemente no responde, porque no puede. Por eso, cuando trabajamos programación en educación, el objetivo no es dominar una herramienta concreta. Scratch, Python o cualquier otra son solo medios. Lo importante es desarrollar la capacidad de formular instrucciones claras, completas y coherentes. Es decir, aprender a pensar de una forma que sea ejecutable. Y esa es la base sobre la que luego se construye todo lo demás. Juegos, aplicaciones, robots o cualquier sistema interactivo. Una vez entendido que programar consiste en definir instrucciones precisas, el siguiente paso es entender cómo procesa esas instrucciones un sistema. Porque no basta con saber que hay que dar órdenes, hay que entender qué tipo de órdenes puede manejar una máquina. Y aquí hay una idea clave: un sistema computacional no es flexible en su forma de pensar. Es extremadamente limitado, pero también extremadamente consistente. Todo lo que hace se basa en una lógica binaria: ocurre o no ocurre. No hay términos intermedios, no hay interpretación, no hay intención. Esto implica que cualquier comportamiento que queramos obtener tiene que construirse a partir de operaciones muy básicas. En esencia, cualquier sistema que programamos funciona como un flujo continuo en el que están pasando cosas en cada momento. El sistema no espera como lo haría una persona, está constantemente en funcionamiento, evaluando qué tiene que hacer en cada instante. Por eso, cuando diseñamos un sistema, tenemos que pensar en términos de estado y cambio. Estado es cómo está el sistema en un momento dado. Cambio es qué hace que ese estado se modifique. Por ejemplo, en un juego, el personaje tiene una posición. El juego puede estar en marcha o detenido. Puede haber o no una interacción en ese momento. Todo eso define el estado. Y lo importante, no es solo el estado, sino qué provoca que cambie. Aquí aparece otra idea fundamental. Un sistema responde a estímulos. No actúa por iniciativa propia, sino en respuesta a algo que ocurre, una entrada, una señal, una acción externa o interna. Puede ser algo tan simple como pulsar una tecla, o algo más complejo como que dos elementos coincidan en pantalla. Pero siempre hay un desencadenante. Esto obliga a pensar de una forma muy concreta. No diseñamos acciones aisladas, diseñamos relaciones entre lo que ocurre y lo que debe pasar después. Es decir, si pasa esto, entonces ocurre esto otro. Y esa lógica es la base de cualquier sistema interactivo. Cuando algo no funciona en un programa, normalmente no es porque el código esté mal en abstracto, sino porque esa relación entre estímulo y respuesta no está bien definida. O bien falta una condición, o bien se está evaluando en el momento incorrecto, o bien el sistema no está en el estado que esperábamos. Por eso, entender cómo piensa un sistema no es aprender más comandos, sino aprender a modelar qué está pasando en cada momento y por qué cambia. Y esa forma de pensar es la que luego vamos a traducir directamente a Scratch. Una vez que entendemos que programar es definir instrucciones y que un sistema responde a estímulos dentro de un estado, el siguiente paso es entender cómo se construyen esas soluciones. Porque el problema no suele ser ejecutar algo, sino saber cómo llegar a una solución que pueda ejecutarse. Y ahí entra lo que llamamos pensamiento computacional. No es programación en sí, es la forma de organizar el pensamiento para que una solución pueda convertirse en un sistema. Hay 4 operaciones clave que estructuran este proceso. La primera es la descomposición. Ningún problema complejo se resuelve de una sola vez. Se divide en partes más pequeñas, manejables y comprensibles. Si intentamos construir un juego completo directamente, es inabordable. Pero si lo dividimos en elementos, movimiento, reglas, interacción, se vuelve trabajable. La segunda es el reconocimiento de patrones. Muchos problemas no son completamente nuevos.
Se parecen a otros que ya hemos resuelto. Detectar esas similitudes permite reutilizar soluciones, en lugar de empezar desde cero cada vez. Esto es especialmente importante en entornos como Scratch, donde muchas estructuras se repiten constantemente aunque cambie el contexto. La tercera es la abstracción. Consiste en quedarse con lo esencial y eliminar lo que no es relevante para el funcionamiento. Cuando diseñamos un sistema, no necesitamos representar toda la realidad, solo aquello que afecta al comportamiento. Por ejemplo, en un juego, no importa cómo es exactamente un personaje en términos visuales. Lo importante es qué puede hacer y cómo responde. La cuarta es el diseño de la solución. Una vez que hemos dividido el problema, identificado patrones y simplificado lo necesario, hay que ordenar todo eso en una secuencia lógica que pueda ejecutarse. Es el momento en el que pasamos de qué queremos hacer a cómo se hace paso a paso. Y aquí aparece una idea importante. Una buena solución no es la más compleja, sino la más clara y consistente. En entornos educativos, el error habitual es intentar hacer demasiado desde el principio. Añadir elementos, efectos o ideas sin haber resuelto bien la base. Eso genera sistemas que no funcionan o que son difíciles de mantener. Por eso, el pensamiento computacional no consiste en hacer más, sino en hacer mejor estructurado. Y esta forma de trabajar es exactamente la que vamos a aplicar ahora al diseñar el laberinto. Hasta ahora hemos hablado de cómo se estructura el pensamiento y cómo funcionan los sistemas a nivel lógico. La robótica introduce una dimensión adicional, la materialización de ese sistema. Es decir, lo que antes ocurría en una pantalla, ahora ocurre en un entorno físico. Y eso tiene una implicación muy importante en el aprendizaje. En programación puramente digital, el resultado es una representación. Algo se mueve, cambia o responde dentro de un entorno virtual. En robótica, el resultado es una acción real. Un objeto se desplaza, emite luz, reacciona en el espacio. Esto genera una relación mucho más directa entre causa y efecto. Lo que diseñamos no solo se ve, se experimenta, y esa experiencia elimina muchas capas de abstracción que en fases iniciales de aprendizaje pueden dificultar la comprensión. La robótica también introduce una variable que no aparece en entornos puramente digitales, el entorno físico. Ya no todo está controlado, hay factores externos, espacio, tiempo, precisión del movimiento, posibles errores materiales. Esto obliga a ajustar mejor las soluciones, a prever fallos y a iterar de forma más consciente. En ese sentido, la robótica no es solo una extensión de la programación, es un contexto donde las decisiones tienen consecuencias más visibles y más inmediatas. A nivel educativo, esto tiene dos efectos claros. Por un lado, aumenta la implicación. El alumno no solo ve el resultado, lo percibe de forma tangible. Por otro, mejora la comprensión de los sistemas, porque hace evidente si algo está bien planteado o no. Si un sistema no funciona en una pantalla, puede parecer un error abstracto. Si no funciona en un objeto físico, el error es evidente, y eso facilita el aprendizaje. Ahora bien, es importante entender que la robótica no cambia la base. Todo lo que ocurre en un sistema robótico responde a la misma lógica que hemos visto. Instrucciones, estados, relaciones. Lo que cambia es el medio en el que se manifiesta. Por eso, trabajar primero en entornos como Scratch tiene sentido. Permite centrarse en la estructura sin añadir complejidad innecesaria. Y una vez que esa lógica está consolidada, es cuando la robótica aporta valor real. No como algo más complejo, sino como algo más comprensible. Scratch es un entorno de programación visual diseñado para aprender a construir sistemas interactivos de forma directa y comprensible. A diferencia de otros lenguajes, no se basa en escribir código, sino en organizar bloques que representan instrucciones. Esto elimina una barrera técnica importante, la sintaxis, y permite centrarse en lo que realmente importa. ¿Cómo se estructura un sistema? En Scratch, cada bloque tiene una función concreta y solo puede encajar con otros si la lógica es correcta. No se trata de probar al azar, sino de entender cómo se relacionan las acciones entre sí. Además, Scratch trabaja sobre tres elementos fundamentales: los objetos o personajes, el escenario en el que ocurre la acción y los comportamientos que definen cómo responde todo. Esto permite construir desde animaciones simples hasta juegos completos, siempre partiendo de la misma base: definir qué ocurre, cuándo ocurre y por qué ocurre. Por eso Scratch no es solo una herramienta para empezar a programar, sino una forma de aprender a pensar en términos de sistema, de reglas y de relaciones. Y eso es exactamente lo que vamos a aplicar ahora al construir nuestro propio juego. Scratch tiene sentido en educación infantil y primaria no porque sea fácil o divertido, sino porque está alineado con cómo aprenden los niños.
En edades tempranas, el aprendizaje es fundamentalmente visual, manipulativo y basado en la experimentación. Scratch responde exactamente a esa lógica. No exige memorizar sintaxis ni dominar un lenguaje abstracto, sino operar con elementos visibles que se pueden probar, modificar y entender de forma inmediata. Esto reduce la fricción inicial y permite que el foco no esté en cómo escribir código, sino en cómo construir una solución. Además, Scratch introduce de manera natural estructuras fundamentales del pensamiento lógico: relación entre acciones y consecuencias, organización de pasos, control del comportamiento, sin necesidad de formalizarlas teóricamente. El alumno no aprende conceptos de forma declarativa, los experimenta. Otro aspecto clave es la capacidad de iteración. Scratch permite probar, fallar y corregir de forma rápida y sin penalización. Esto es especialmente importante en contextos educativos, donde el error no debe bloquear el aprendizaje, sino formar parte del proceso. También hay un componente importante de motivación. El resultado es visible, inmediato y manipulable. Lo que el alumno hace tiene una respuesta clara. Eso genera implicación sin necesidad de forzarla. Y por último, Scratch permite trabajar no solo programación, sino creatividad, diseño y narrativa. El alumno no ejecuta ejercicios cerrados, construye artefactos propios. Por eso su valor no está en enseñar a programar como fin, sino en desarrollar una base cognitiva que luego se puede trasladar a cualquier otro contexto tecnológico o creativo. Empezar con Scratch no consiste en aprender todos los bloques ni en entender toda la herramienta desde el principio. Consiste en entender cómo se construye algo sencillo que funcione. Lo primero es acceder a la plataforma. Scratch funciona directamente desde el navegador, no requiere instalación. Una vez dentro, lo importante no es explorar todo, sino centrarse en tres zonas clave: el escenario, los objetos y los bloques. El escenario es donde ocurre todo. Es el espacio visual en el que veremos el resultado. Los objetos, o sprites, son los elementos que actúan dentro de ese escenario. Y los bloques son las instrucciones que definen qué hace cada objeto. El proceso siempre es el mismo. Seleccionamos un objeto y le asignamos comportamiento mediante bloques. Por eso, la forma correcta de empezar no es probar bloques al azar, sino plantear una acción concreta. Por ejemplo, quiero que un personaje se mueva. A partir de ahí, buscamos qué necesitamos para que eso ocurra. ¿Cuándo empieza? ¿Qué lo activa? ¿Cómo se mueve? Esa secuencia es más importante que cualquier bloque en concreto. En Scratch, todo se construye uniendo piezas que ya tienen sentido por sí mismas. No hay que escribir, hay que decidir. Y ese es el cambio clave. No estamos aprendiendo a programar como lenguaje. Estamos aprendiendo a construir comportamiento. Por eso, la mejor forma de empezar no es entenderlo todo, sino hacer algo pequeño que funcione, comprobarlo y a partir de ahí añadir complejidad. Antes de empezar a programar en Scratch hay un paso que casi todo el mundo se salta y es el que marca la diferencia entre que el juego funcione o no. No empezamos programando, empezamos pensando qué tiene que pasar. Un videojuego, aunque sea muy simple, no es un conjunto de cosas moviéndose en pantalla, es un sistema con reglas. Y si esas reglas no están claras desde el principio, lo que ocurre después es ensayo y error sin control. Lo primero que tenemos que definir es la mecánica principal, es decir, ¿qué hace el jugador? En nuestro caso es muy sencillo. El jugador se mueve por un laberinto para llegar a una meta. A partir de ahí definimos las reglas del sistema, qué está permitido y qué no. Puede moverse en 4 direcciones. No puede atravesar las paredes. Si toca una pared, vuelve al inicio. Y si llega a la meta, gana. Con esto claro, identificamos los elementos que necesitamos, un personaje que controlamos, un escenario que define el laberinto y una meta, nada más. Cuantos más elementos añadamos ahora, más complicado será que el sistema funcione. El siguiente paso es pensar en el comportamiento. ¿Qué tiene que hacer cada elemento? El personaje se mueve, el laberinto marca los límites y la meta detecta cuándo hemos llegado. Y por último, definimos el orden en el que vamos a construir todo esto. Primero el escenario, después el personaje, luego el movimiento y finalmente las reglas. Si empezamos a programar sin haber hecho esto, vamos a tener errores constantemente. Si esto está claro, programar se convierte en algo mucho más directo. Para entenderlo mejor, podemos aplicarlo a otro tipo de juego, por ejemplo, un comecocos. La lógica es exactamente la misma. Primero definimos qué hace el jugador. Se mueve por un laberinto recogiendo puntos. Después, establecemos las reglas. No puede atravesar paredes, los puntos desaparecen al tocarlos y hay elementos que pueden hacer que pierda, como enemigos. A partir de ahí, identificamos los elementos necesarios: el personaje, el escenario, los puntos y los enemigos. Y finalmente, definimos el comportamiento de cada uno: cómo se mueve el jugador, qué ocurre cuando recoge un punto y qué pasa si entra en contacto con un enemigo. Es decir, aunque el juego sea distinto, la estructura es la misma. Cambia la temática, pero no cambia la forma de construir el sistema. Vale, ahora vamos a hacer una prueba de cómo podría ser un juego de laberinto, ¿vale? Entonces, para el tema del juego de laberinto, yo recomendaría antes que os veréis los tutoriales de cómo trabajar en Scratch, pero es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dibujar el propio laberinto. Esto lo vamos a hacer en la pantalla de escenarios. Podemos dibujar unas líneas para crear nuestro laberinto.
Cuando hemos creado el laberinto, lo que vamos a hacer es colocar nuestro gatito, que podemos luego vestirlo de otra forma, lo vamos a colocar en la posición donde quiero que empiece. Entonces, para eso normalmente, además de todo eso, tendremos que adaptar el tamaño de él. Una vez tenemos elegido el tamaño del gato, lo que hacemos es colocamos el premio final del laberinto. Lo colocamos también con su tamaño correspondiente. Y ahora vamos a hacer la programación para que el gato se mueva cuando nosotros le digamos. Lo primero que vamos a hacer es meter un bloque, un bloque que va a ser el hacer clic en este sentido. Es un tipo de bloque que es un bloque llamado eventos, en el cual le decimos que al hacer clic siempre vaya a la posición inicial, para que si nos equivocamos siempre pueda empezar desde ahí el propio gato. Después de eso vamos a colocar los movimientos. Entonces vamos a añadir también unos bloques de evento, que es al presionar la tecla hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia otro, y le vamos a añadir. Fijaros que si yo le doy a moverse, se va a mover, pero no va a apuntar a ningún lado. Le da igual la tecla que yo ponga. Entonces, si escojo la tecla de hacia arriba, antes le tengo que poner un bloque de apuntar en direcciones. Y esto vale para este juego y vale para cualquier otro juego que vayamos a hacer y que queramos mover. Entonces, esto es lo primero que tenemos que darle a nuestro sprite del gatito, es decir, que se mueva hacia arriba, que se mueva hacia un lado, que se mueva hacia el otro y que se mueva hacia abajo. Ahora vamos a intentar hacer que cuando el gatito toque las líneas negras vaya hacia la posición inicial. Entonces les vamos a poner un por siempre una vez que haga clic, es decir, que una vez que haga clic en la bandera es que la bandera esté pulsada. Entonces lo que va a hacer eso siempre va a estar ahí. Le vamos a decir cuando pulses en el color negro vas a volver a la posición inicial. Como veis, esto no funciona a veces. Entonces, lo que está pasando es que no está identificando el color como negro. Lo que tenemos que hacer es volver a hacer el laberinto con líneas más gruesas. Fijaros cómo de esta forma yo voy colocando las líneas muchísimo más gruesas y ahora sí que va a funcionar perfectamente.
Una vez que el movimiento del gatito está ya preparado y que cada vez que toca una línea negra va a volver al mismo sitio, lo que voy a hacer es decirle qué pasa si toca la manzana. Entonces, para eso lo que le voy a dar es un sensor de tocando la manzana y le voy a decir que haga un sonido y que diga algo. Este yo creo que es el juego más fácil que podéis hacer. Lo podéis complicar haciendo el laberinto más largo, lo podéis complicar haciendo niveles, que cada vez que, por ejemplo, pulsen la manzana, se cambie el escenario, vaya a otro nivel y así se vayan complicando las cosas, ¿vale? Incluso podríamos hacer un marcador de comer manzanas o de errores, ¿vale? Entonces aquí nos podemos complicar todo lo que sea, pero el laberinto básico, como veis, es uno de los juegos más fáciles de hacer. Esto estaría indicado para los primeros cursos de primaria, por ejemplo.